Bien, mis hermanitos, buenos días a cada uno de ustedes, aquellos que no he saludado. Eh, Hoy es miércoles 17 de junio, miércoles 17 de junio, y bueno, vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a preguntar, a consultar primero, a ver si alguien me puede leer allí el título de la lección para saber que me están escuchando, mis hermanos, para saber que están leyendo. ¿Habrá alguien que me pueda leer el título? Un hijo errante. Amén. Muchísimas gracias, hermanita. Un hijo errante. Un hijo errante. ¿A qué se referirá aquí, mis hermanos, con este título a la lección? Un hijo errante. Hermana Mónica, buenos días. Hermanito Marcelino, buenos días. Bienvenido. Me trae a la mente el hijo pródigo, pero sin embargo no está hablando de la elección. Estoy revisando un poco, habla de el pueblo de Israel. Primeramente se dividió en dos después de la muerte eh, del rey sabio Salomón. Eh, Se dividió en el reino del sur y el reino del norte. Y hablando del rey del reino del norte, Dios metafóricamente le toma como Efraín. Efraín se alejó de mí, dice, pero mis entrañas se conmovieron. A Dios le duele que sus hijos se aparten. Y lloró la abuela, en este caso, Lea, Lea, bueno, y Dios le dice, hay esperanza de que volverá nuevamente a ser consolado como hijo. Entonces, Dios nunca pierde el control. Dios nunca pierde la esperanza de que sus hijos vuelvan a sus brazos. Y eso mismo también puede ser en la aplicación personal de nosotros en forma individual, familiar, como iglesia, como hijos suyos en esta tierra. Dios siempre está en el control de nuestras actividades. Él sabe lo que hacemos, Él sabe lo que pensamos. Él conoce nuestras derrotas, nuestros triunfos, Él conoce todo. Nada está oculto bajo la- el sol que se hace en esta tierra. Eso, hermanita. Amén, hermanito Marcelino, muchísimas gracias. ¿Alguien más, hermano, quisiera hacer algún comentario respecto de este título? Hermanos, buenos días, Buen día, mi hermanitos. hermano Justo. Sí, Le paso, justo. mi hermano, para Ah, compartir. ya, gracias, ¿Sí? hermanita. Ya, Ya, mi a ver, hermanito. para que pueda compartir. Sí, justamente ahí estaba tratando, ¿no? De entender la lección, me pasó la hora. Ya, muy bien, voy a entonces compartir, hermanos. Vamos a ver aquí. Mm, mm, Ya. Y pues hermanos, como ya estaban comentando, ¿no es cierto? Aquí el hijo errante, ¿no? El hijo errante. Eh, Justamente, hermanos, eh, bueno, ahí la hermana estaba haciendo la pregunta, ¿no? Y yo estuve en esta mañana leyendo, tratando de entender, no lograba entender, no lograba entender, ¿no? La lección. Y bueno, si me ayudaran, pues yo decía, no, yo no entiendo, de repente algún hermano entiende, ¿no? Pero ahí es donde me demoró bastante para entrar también. Bueno, pero de todas maneras, él logró entender algo, hermanos, ¿no? Pero ayúdenme, hermanos, a entender, ¿no? Un hijo errante, creo que nuestro hermano Marcelino ya estaba comentando, ¿no? Y creo que lo que aquí en la Biblia, hermanos, así tratando de ir al grano, lo que está tratando de entender es de que el hijo errante, o sea, en conclusión, vendría a ser o sea, Israel se dividió en dos, 10 tribus que son llamados Efraín o Israel, y dos tribus que es Benjamín y Judá.
Entonces, el hijo errante, el cual aquí en los textos bíblicos se muestra, está haciendo ver a este pueblo, ¿no? De Israel, que le dijo a Dios claramente, no, no te vamos a obedecer, vamos a ir a la idolatría, ya, claramente, ¿no? En resumen eso. Y avance lo que queremos. Así le dijo, ¿no? Esas 10 tribus. Se apartaron del Señor. Y los obedientes se quedaron ahí Judá y Benjamín, ¿no? Es el reino del sur, ¿no? El reino del sur, es lo que entendí, ¿no? Y, pero yo estoy viendo de que también se aplica a nosotros. Y justamente esta semana ahí, no está, la siguiente creo que es que la iglesia ha programado que visitar a los hijos errantes que se han apartado de la iglesia, hacer una semana para recuperarlos a ellos, invitarlos otra vez que vuelvan, ¿no? Y esto también se ve aquí en la lección, está hablando de Oseas, que a su hijo errante trata a su esposa, ¿no? Que le saca la vuelta, se aparta y otra vez lo quieren llamar, lo llaman. ¿No? Pero veo que en la iglesia, dentro de la iglesia, también podemos estar dentro de la iglesia, estar en esta sala también, pero ser hijos errantes. Que no estamos haciendo lo que Dios dice, sino lo que nosotros queremos hacer. Entonces, eso también, porque hay parábolas de que de las monedas, por ejemplo, que se pierde, pero dentro de la casa se pierde, ¿no? Así como el hijo mayor también, ¿no? De esa parábola del hijo pródigo, está dentro, pero está perdido también el hijo mayor, ¿no? Entonces, y es un llamado de Dios, ¿no? Esta lección es un llamado para nosotros también, podría ser eso, ¿no? Que nuestra vida no esté consagrada plenamente a Dios. Solamente eso, hermanos, pero eso es lo que logré entender, Ujú. hermanitos, pero vamos a ver, pero participen, ¿Hermano? hermanos. Sí, ¿Sí? participen, hermano. Hermanito, sí. Bueno, en el contexto de lo que ha dicho usted y de lo que ha dicho mi hermano Marcelino, entonces un hijo errante es una persona que en algún momento conoció a Dios, recibió las enseñanzas espirituales, experimentó el amor de Dios, ya, pero que posteriormente decidió apartarse de él y seguir su propio camino. Leí aquí y decía que la palabra errante transmite la idea de alguien que se ha desviado, que anda perdido o que ha dejado el camino correcto. No se refiere necesariamente a una persona completamente incrédula, sino a alguien que se ha alejado de la relación que tenía con Dios. Y como decía allí nuestro hermano, cierto, Efraín, es presentado como ese hijo errante, ¿ya? Lo que muestra, mis hermanos, que aunque se había apartado de la idolatría, o sea, se había apartado por la idolatría y la rebeldía, seguía siendo objeto del amor de Dios. Qué maravilloso, mis hermanos. Nosotros a veces, y yo digo, siempre digo nosotros, digo, hablo en general, no digo a lo mejor porque lo haga, sino que siempre así como lo hacía Daniel, que oraba por el pecado, debemos ponernos el contexto porque a lo mejor sin querer a veces lo hacemos. Tendemos a juzgar a aquellos que están afuera, tendemos a hacer un juicio y hasta tirarles piedras, ¿cierto? Porque están afuera. Pero dice aquí que son el objeto del amor de Dios. Él ama a sus hijos. Mi hermano, alguna vez nosotros estuvimos afuera, o a lo mejor, como dice usted, hermano, justo, y aún estando dentro, hemos estado afuera, nuestro corazón ha estado afuera, pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Ese mismo amor es el que el Señor nos pide que tengamos por todas aquellas personas que se han alejado. Eh, Suele pasar, y ha pasado, de que alguna vez algún hermano llega o vuelve a la iglesia y llegan, uy, tú tanto tiempo, ¿y qué te hiciste? ¿Y dónde andabas? Nosotros debemos recibir con amor a aquellos hermanos que vuelven, demostrarle la alegría que siente el padre, ¿cierto? Al recibir a su hijo cuando estuvo lejos, asimismo nosotros también recibir a nuestros hermanos con alegría. Eso, mi hermanito. Muy bien, hermanos. Sí, pues esto es así, ¿no? Creo que ahí está, ¿no? La lección. Vamos a leer lo que dice aquí y participen, hermanos, en cualquier momento, pregunten también. Yo me estoy haciendo muchas preguntas, no lograba entender, ¿no? Pero ya, de alguna manera, ya estoy captando, hermanos. Muchos conocen, dice la lección, muchos conocen por experiencia el dolor y la angustia de tener un hijo que se ha alejado del Señor a pesar del hogar sólido y espiritual en el que creció. Hermanos,
como el caso del hijo pródigo, ¿no es cierto? En este caso, pues hermanos, ¿no? Que voluntariamente uno se separa de Dios, como comenta nuestra hermana Mónica también, ¿no? Voluntariamente. Y en la práctica, de repente, algún papá, mamá, o sea, padre de familia, hermanos, ¿no? Que han educado a sus hijos así, con la lección de escuela sabática, todo, ¿no? Pero se han alejado, ahora no están de repente, ¿no? En la iglesia se han apartado, ¿no? De repente están ahí, ¿no? Haciendo las cosas que creen que eso de repente, ¿no? Pero ahí están. Entonces, y eso es lo que nos dicen, ¿no? El dolor y la angustia, ¿no? Están experimentando el dolor de tener así un hijo o una hija también, ¿no? Eh, a pesar que han hecho todo lo que Dios dice, ¿no? En el hogar, pero así es. Es que Dios es así, ¿no? Nos deja en libertad. Por muy hijo que seamos, así como Lucifer era un hijo muy amado, querido también ahí en el cielo, ¿no? Pero él pues no decidió voluntariamente separarse. Así también hijos no que se separan de la iglesia, ¿no? O sea, aquí, ahora, ¿no? Entonces aquí ya empieza a hablar, hermanos, de estos nombres de Israel. Efraín había sido un nombre dado a Israel, ¿no? O sea, Israel, ¿a qué se llama? A las 10 tribus separadas de las dos, ¿no? El reino del norte se dice, ¿no? Entonces, el reino del sur es Judá y Benjamín, y el reino del norte, o Israel propiamente, o también los samaritanos se llaman, ahí está Efraín con ese nombre. La nación elegida por Dios, dice, se apartó del rey, del Señor, se apartó del Señor, voluntariamente, ¿no? Miren así, la Biblia misma dice así, ¿no? Habían dos hijos tenían, y uno de ellos le dice, no, no te voy a hacer caso, pero anda, haz tal cosa. No, no, no voy a ir. Pero después dice, este se arrepintió e hizo lo que Dios dijo. Pero el otro sí, representaba al del sur, ¿no? Dijo, no, yo sí voy a obedecer y todo, ¿no? Pero al final no hizo caso, ¿no? Entonces, esa es la realidad que ahora vemos con el pueblo de Israel antiguo, ¿no? Es así. Entonces, cuando viene Jesús, entonces los samaritanos, los que han estado alejados, se vuelven a Dios. Los que habían dicho que no iban a obedecer, ahora aceptan. Y unifica pues el Señor Jesucristo a sus hijos a través de la iglesia. Y ellos son los primeros los que vuelven, ¿no? Esos de las 10 tribus, los samaritanos, ¿no? Vuelven, ¿no? A Dios. Y el del sur, que es Judá, pues se ha quedado ahí, sigue, pues, ¿no? Rebelde ahí, no quiere, ¿no? Eso no quiere decir que no se le invite, ¿no? A que se conviertan, ¿no? También a Cristo. Bueno, entonces, dice aquí, ¿qué nos dice Oseas 4:17 y Oseas capítulo 7? Entonces aquí ya vienen los textos bíblicos, que eso es lo que yo no entendía, ¿no? Pero también algo necesito de todas maneras, ¿no? Entender de mejor manera. Nos dice, ¿qué nos dice? Vamos a ver estos textos bíblicos acerca de los pecados de Efraín, o sea, de estas 10 tribus, ¿no? Que se alejaron. ¿Cuál será el pecado? Oseas 4:17 dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Oseas. Oseas 4:17 dice, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Hay muchas ilustraciones, ¿no? Que hace aquí en Oseas, ¿no? El profeta Oseas, incluso Dios mismo hace de que Oseas represente a Dios y el pueblo pues representa con Gomer, ¿no? La prostituta que se prostituye, ¿no? O sea, se casa, le dice, cásate con la prostituta, o sea, eso es, ¿no? El mundo, diremos, o sea, nosotros, que nos unimos a Dios, pero después lo abandonamos y así. Y después vuelta, Dios recupera, ¿no? Y otra vez, y así.
No, esa es la triste historia, ¿no? Del pueblo de Dios a lo largo de la historia y en la iglesia también sucede eso mismo hoy en día, ¿no? Entonces dice aquí, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Es dado a ídolos, déjalo. No, esa palabrita, déjalo. O sea, Dios no fuerza a nadie. Habíamos dicho ayer, creo que no hay que forzar, déjalo. Muy bien, los ídolos están representando, por ejemplo, al orgullo, que no, o también aquí que uno se dedica de repente a los placeres, a los juegos, a no usar bien el tiempo. Bueno, entonces, es idolatría también, ¿no es cierto? Y como también los ídolos literalmente, ¿no es cierto? Eh, Oseas 7 dice, mientras curaba yo a Israel, ¿no? Se descubrió la iniquidad de Efraín, dice, ¿no? Ahí, Efraín. Y las maldades de Samaria, ¿no? Ahí está hablando de Samaria también, porque hicieron engaños. ¿Qué pasaba, hermanos? Entra el ladrón, dice, y el salteador despoja por fuera. Todo eso había, hermanos, ¿no? Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Pero Dios sabe, conoce nuestras vidas. Aplicándolo a nosotros, hermanos, Él sabe, Dios tiene en su memoria toda la maldad que nosotros podemos estar haciendo, hermanos. Pero Dios quiere limpiarnos, borrar eso, perdonar. Ahora les rodearán sus obras, dice, ¿no? Delante de mí están. Con su maldad alegran al rey. Miren las cosas que pasan, ¿no? Y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos, o sea, el mundo está corrupto, hermanos, ¿no? Ahí cuando uno mira un país, en este caso aquí estoy en el Perú, todo es corrupción, pues, hermanos. Todos, desde la cabeza y hasta los presidentes están en la cárcel por corrupción, ¿no? Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. O sea, ese fuego tal vez no es que está en el mal, ¿no? También se puede entender, hermanos, de que realmente, pues vamos a ver que es por un lado está cocido, por el otro lado no está cocido, no está volteado. Cuando uno va a hacer una torreja de repente, ¿no? Un lado está, pero el otro está crudo todavía. Es así podríamos estar nosotros dentro de la iglesia. Por un lado estamos bien, pero por el otro lado no estamos bien. En el día de nuestro rey, dice, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores. Esa es la corrupción, ¿no, hermanos? Aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios, ¿no? A sus engaños, ¿no? Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno, dicen, ¿no? Como un horno. Es como que el fuego también es un símbolo así, ¿no? De que uno está metido en pecados y cosas malas, ¿no? Como el fuego. Y devoraron a sus jueces también, dicen, ¿no? O sea, la corrupción también. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, ¿no? Eso también, ¿no? Que la iglesia también haga paces con el mundo, ¿no? O sea, hermanos, podría ser yo que pueda estar haciendo paces con el mundo, ¿no? Efraín fue torta no volteada. Mira esto, ¿no, hermanos? Efraín fue torta no volteada. Por un lado está bien, pero por el otro lado no está bien. Está crudo. Devoraron extraños su fuerza, dice, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo, dice, ¿no? Y la soberbia, ahí está, hermanos, el orgullo, ¿no? Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, ¿no? La soberbia, ¿no? Podemos ser así, hermanos. Y no se volvieron a Jehová su Dios. No se volvieron a Jehová su Dios. Ese es el problema, hermanos. Hay la invitación del Señor porque nos ama una y otra vez,
Pero uno no quiere pues volver, no, déjame nomás, yo estoy bien, dice no a veces. Pero hay otros que sí, de repente recapacitan y se dan cuenta que se han apartado y están mal y vuelven, ¿no? Dice, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto, hermano. Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento. Esto es terrible, hermanos. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Es lo que nos puede estar pasando, hermanos, ¿no? Que no entendemos, o sea, desconfiamos de Dios y preferimos buscar a seres humanos de esta tierra para que nos ayuden. Ya, no, Dios, no. Es que sí, este pueblo, este Efraín, dice Israel, llamarán a Egipto. Egipto pues un pueblo pagano de donde habían salido, ¿no? Acudirían también, dice, no solamente a Egipto, sino a Siria, otro pueblo, ¿no? Así también pagano. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, dice, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. O sea, todo lo que estudiamos, hermanos, la palabra de Dios, lo que dice, los juicios de Dios y todo ello, ¿no? Entonces, se aplica también, pues, ¿no? Se aplica porque es palabra de Dios, pues, ¿no? A eso le llama también castigaré. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, o sea, los salvé, los compré, dice, ¿no? Ahí. Y ellos hablaron mentiras contra mí. Ese es el problema, se habla mentiras de Dios, pues, ¿no? Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas, dice, para el trigo, el mosto, se congregaron. Para eso sí, ¿no? Entonces, para tomar, para divertirse, ahí sí, ¿no? Se rebelaron contra mí, dice, ¿no? ¿Y qué dice aquí? A ver, aquí algo falta, creo. A ver, voy a ver. Aquí, como que se ha borrado aquí, hermano. Voy a ver acá, aquí, algo ha pasado. Voy a marcar con rojo. Ahí está. Y aunque yo los enseñé, dice, miren lo que dice, aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Ese es un problema terrible, hermanos. De repente podemos estar pensando mal contra Dios, aunque Él nos está enseñando día tras día aquí con su palabra y fortalece nuestros brazos y todo. Pero contra mí, dice, pensaron mal. A eso uno empieza a dudar y piensa mal de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere. Volvieron, pero no al Altísimo. Miren, volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Mm. ¿Qué les parece, hermanos? Volver, no sinceramente, no arrepentirse del pecado, sino de repente ya por otras razones, ¿no? Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Ese es un problema, ¿no? Y uno puede seguir soberbio, ¿no? Porque si vamos a cambiar, tendríamos que ser humildes. Esto será su escarnio, dice, en la tierra de Egipto. Bueno, ahí esta es la palabra del Señor, hermanos. Si alguien quiere participar, aclarar algún punto, pues bienvenido, hermanos, ¿no? Ese, eh, Hermano Justo, sí, por favor, hermana, participe. bueno, sabemos que todo lo que se ha escrito es para nuestra enseñanza, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Y bueno, aquí principalmente se habla de este hijo que podría simbolizar perfectamente a un hermano de iglesia, a un hijo nuestro, ¿cierto? Que se ha ido de la iglesia. Pero más que nada, porque me llama la atención cuando le dice ahí a Oseas, déjalo. El Señor nos da esa libertad, mis hermanos, de escoger. Él nos da dos caminos, el bien, la bendición y la maldición, ¿cierto? Y nosotros somos libres de escoger. Y el Señor nos da esa libertad. Cada persona debe decidir personalmente si responderá o no responderá al amor de Dios. Eh, pero como dije antes, ¿cierto? Eh, el Señor en su misericordia nos sigue llamando y sigue llamando a esas personas. Eso, mi hermanito. Muy bien, sí, pues hermanos, eso es lo bueno, ¿no? Que Dios sigue llamando, sigue llamando, sigue llamando.
cuánta paciencia tiene Dios, ¿no? Aquí dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Además, vamos a ver, dice, además leemos que Raquel, la abuela de Efraín, dice, ¿no? Lloró metafóricamente porque él había abandonado su relación con el Señor. Bueno, en Jeremías 31:15 dice, así dice el Señor, se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada por sus hijos que ya no existen, ¿no? Que ya no existen. Creo que también eso, ¿no? Es una profecía de que Herodes mató a los niños, ¿no es cierto? Queriendo matar al Señor Jesucristo. Bueno, eh, el Señor dice, responde a su gran tristeza con estas palabras. Reprime tu voz de llanto y tus ojos de las lágrimas, porque recompensa hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu futuro. Está hablando, hermanos, por ejemplo, el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia 70 años y llorarían muchos, ¿no? Que amaban realmente a Dios, seguramente, ¿no? Y también tal vez eran fieles, pero sin embargo, eh, fueron llevados pues a Babilonia, ¿no? Y les está llamando Dios también, ¿no? Por eso dice, reprime tu voz de llanto y tus ojos de las lágrimas, porque recompensa hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverá de la tierra del enemigo. Volverán, dice, ¿no? Y así han vuelto, pues después de 70 años, pero no todos han vuelto, ¿no? Esperanza hay también para tu futuro. Dice el Señor, los hijos volverán a su propia tierra. Los hijos volverán a su propia Hermano tierra Justo, con el hijo pródigo. Sí, hermana, sí, sí. en mi versión dice, pero Dios le dice, sécate las lágrimas, Raquel, ya no sigas llorando ni pierdas la esperanza. Tus hijos volverán a su patria, volverán de ese país enemigo y tu sufrimiento se verá recompensado. Te juro que así será. Mi hermano, qué maravilloso versículo, porque no solamente trata de una profecía acerca de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, lo que ha pasado en el tiempo en el pueblo de Israel, que ha vuelto a su patria también, sino que también para aquellas madres que sufrimos con tristeza, ¿cierto? El hecho de que nuestros hijos no estén caminando en los caminos del Señor. Eh, Esas oraciones, ese clamor es escuchado por Dios y el Señor nos pide que no perdamos la esperanza. Eso, mi hermanito. Muy bien, por supuesto, es aplicable a nosotros, pues justamente estudiamos para eso, ¿no, hermanos? Así dice el Señor, reprime tu voz de llanto y tus ojos de las lágrimas, ¿no? Hay pago para tu trabajo. En este caso, como dice nuestra hermana Mónica, el trabajo de nosotros, ¿qué debe ser? No, si nuestros hijos se han apartado, pues hay que orar. Tal vez no podemos ya ni decir una y otra cosa, pero Dios es todopoderoso. Hay una esperanza, como dice la hermana, y aquí también la Biblia lo dice, ¿no? Hay pago para tu trabajo, ¿no? Hay una esperanza, ¿no? Que Dios está haciendo el trabajo y van a volver, ¿no? Van a volver porque Dios hará milagros, pues, ¿no, hermanos? Declara el Señor, pues volverán de la tierra del enemigo, ¿no? Hay una esperanza, pues, hermanos. Por eso nuestro trabajo, ¿no? Y justamente este programa que ahí tiene la iglesia, ¿no? De recuperar a los hermanos que se han alejado, pues, es visitarlos también, ¿no? Orar con ellos e invitarlos a volver a la iglesia. ¿Y qué más dice aquí en el 17? Dice, y hay esperanza para tu porvenir, dice, ¿no? Declara el Señor, los hijos volverán a su territorio. Tal vez aplicarlo también esto, hermanos, a nosotros mismos. Nosotros somos conscientes de cómo estamos con el Señor. Tal vez no nos damos cuenta. Ese es el problema, hermanos, no darse cuenta, ¿no? De que de repente estamos mal delante de Dios. Y no darse cuenta, eso es terrible. Entonces, si el Espíritu Santo nos hace dar cuenta, entonces, pues, hermanos, hay esperanza, ¿no?
Y por eso es de que nos habla, ¿no? De volver, volver en este caso a Dios, pues, ¿no? Volver a Dios. O sea, quiere decir que nuestra vida esté pues completamente con Dios, ¿no? O sea, tomar esas decisiones, ¿no? Porque ese es el primer amor. Cuando uno se ha bautizado, se entrega completamente a Dios, ¿no es cierto? Es el primer amor. Pero después uno se ha alejado por A o B motivos, ¿no? Pues, y aunque está en la iglesia, aunque predica, aunque tiene un cargo, puede ser anciano de iglesia, hasta pastor puede ser, pero no está con Dios, pues, ¿no? Como hemos leído los textos bíblicos, ¿no? Y vive una vida, pues, terrible, ¿no? Así, esto un pastor, le escuchó a un pastor que hablaba así, predicaba, ¿no? Dios te ama, Dios te quiere, eres lo máximo, que todo, como habla, ¿no? Así, bonito, y la gente se entregaba, predicaba así, este pastor. Y cuando llegaba a su casa el pastor, de nuestra iglesia adventista, ¿no? Ya, un pastor que lo conoce, que es un gran predicador. Es él cuenta con sinceridad su experiencia siendo pastor. Él decía, pues, no, oraba y dice, se arrodillaba junto a su cama y decía, pues, Señor, yo digo estas cosas a la gente y todo esto, pero que vas a encontrar felicidad, nada, yo soy prácticamente un desgraciado, no sé que está mal, pues, no está bien. Y hasta renunció a ser pastor y todo, ¿no? eh, que no le han aceptado eso, pero después ya conoció a Dios en medio de las pruebas, conoció a Dios. Y ahora pues es un gran predicador, ¿no? Entonces, recién que conoció a Dios, entonces, es así, hermanos, uno puede estar dentro de la iglesia, pero no estar feliz, pues no así. No, de repente uno no está experimentando lo que dice Dios, ¿no? En lugar de llorar por su hijo descarriado, se dice a Raquel que tenga esperanza, dice, ¿no? Que tenga Hermano esperanza. Justo, Sí, sí, hermana, por favor, participe. sí, antes de comenzar con la siguiente pregunta, quería compartir también algo aquí que dice que Dios no ignora las lágrimas de quienes oran por sus seres queridos. Él asegura que todavía hay esperanza y que su obra en favor de los descarriados no ha terminado. El Señor ve las oraciones, los esfuerzos y el amor de los padres y promete que no son en vano. Hermano, yo recuerdo que les he comentado a ustedes de que hubo un momento en que si bien es cierto yo estaba en la iglesia, mi corazón se enfrió, más aún cuando vino la pandemia, ¿cierto? Cuando ya no nos reuníamos en la iglesia, ahí ya fue ya estar viendo la televisión el día sábado, hacer cosas que, o sea, que hacíamos normalmente antes de ser cristianos. Entonces, eh, yo recuerdo cuando volví a la iglesia, me recibieron con mucho cariño los hermanos, porque igual yo antes de la pandemia ya había dejado de ir, siempre excusándome por temas de salud, y resulta de que lo que me dice una hermana me dice, todo este tiempo estuvimos orando por ti. Entonces es hermoso, mis hermanos, cuando vemos el amor de los hermanos, cuando uno regresa a casa, se podría decir de alguna manera, cuando uno regresa a los caminos de Dios. Eh, entonces no hay que perder la esperanza y bueno, yo especialmente lo digo por mis hijas también, porque uno toma malas decisiones en la vida y lamentablemente tiene que pagar el costo de esas decisiones. Estuve mucho tiempo en la iglesia, mis hijas se criaron en la iglesia, se bautizaron todas en la iglesia y ya poco antes de la pandemia yo empecé con mis temas de excusarme, de no ir, y el corazón de ellas también se enfrió. Yo volví, pero mis hijas no volvieron. Entonces, yo le he pedido perdón al Señor y yo sé que el Señor me ha perdonado, pero sigo orando por mis hijas. Yo no voy a cargar con ese peso toda la vida. Yo sé que el Señor me perdonó y oro para que mis hijas también puedan ser restauradas y puedan volver a sus caminos. Eso, mi hermano. Amén, amén, hermano. Sí, pues, hermano, sí, hay esa certeza, hermana, ¿no?
que Dios está escuchando nuestras oraciones y todo ello, y sabe también el arrepentimiento que uno tiene, ¿no? Y es de mucho agrado, ¿no? Eso, escuchar nosotros mismos sentir felices, no que alguien no proceda al arrepentimiento, al reconocimiento de sus errores, y hay pues alegría en el pueblo de Dios y también cuanto más en Dios, ¿no? Que un pecador que se arrepiente y Dios está haciendo pues de todas maneras milagros, ¿no? Y va a hacer también, por eso es la esperanza, ¿no? Hay que tener esa esperanza y certeza. ¿Qué más nos dice este capítulo? Lee Jeremías 31, 18 y 19, dice ahí, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Miren, Efraín se da cuenta, ¿no? Que, hermanos, que con los golpes de la vida, ¿no? Cuando uno toma malas decisiones, y eso, a eso pues dice, ¿no? Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová, mi Dios. Qué bonitas palabras, ¿no? Esto, conviérteme. Claro, creo que eso es lo que tenemos que hablar nosotros también, o decir, no solamente decir, sino querer ser convertido, ¿no? Para que, dice, porque Dios es Dios, pues no, Él puede hacer eso, convertirnos, ¿no? Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, interesante aquí, ¿no? Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, dice, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Llevé la afrenta de mi juventud. A veces, como dice nuestra hermana, son consecuencias a veces, ¿no? Cuánto quisiéramos que todo salga bien, que todo esté bien, pero a ver, nuestra influencia afecta poderosamente, en primer lugar, a la familia, al entorno, a la vecindad, en el trabajo. Influye, hermanos, positivo o negativamente, ¿no? Las decisiones que tomamos. A través de estas historias, hermanos, aprendemos que siempre hay esperanza, como lo hubo para Efraín y Gomer. Ahí esta palabrita Gomer, hermanos, Gomer. Nos recuerden que en el libro de Oseas se ve, pues es la prostituta, ¿no? Que eh, se aparta, ¿no? Del esposo y se va otra vez a prostituirse ahí, a tener hijos de otros hombres y todas cosas. Y Dios le dice a Oseas, ¿no? Que la vuelva a tomar, a comer, que le busque. Algo que tal vez, hermanos, yo no sé, un ser humano no pueda hacer eso literalmente, ¿no? Que su esposa se ha ido a prostituir y lo pueda tener, recuperar otra vez, parece algo inexplicable, ¿no, hermanos? ¿Cómo puede ser eso que un hermano puede hacer eso con su esposa que no, que le anda, y otra vez lo recupera, y otra vez recupera, y así, esa triste historia, ¿no? Que él se aparta, se aparta, se aparta, ¿no? Dice, porque Dios no se da por vencido. Es eso, ¿no? Dios a veces es incomprensible, ¿no? El amor de Dios es infinito, la misericordia, la paciencia es infinito, que humanamente de repente uno dice, no comprende, ¿no? Aunque reprende a su pueblo, descarriado una y otra vez, su compasión nunca falla y su mensaje en este capítulo continúa, hermanos. Ahí está Jeremías 31:20. No es Efraín mi hijo amado, dice, no es un niño encantador, pues siempre que hablo contra él, lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ahí está, hermanos, miren cómo es esto de las entrañas se conmueven por él, a pesar que él toma malas decisiones, ¿no? A pesar que nosotros, aplicándolo a nosotros, de repente tomamos malas decisiones de repente, pero las entrañas de Dios, mira, se conmueven, dice, por nosotros, ¿no? Si nos vemos así como Efraín, ¿no? Ciertamente, ciertamente tendré de él misericordia, dice. Eso es lo que está hablando de nosotros también. Tal vez, hermanos, estamos en la iglesia, pero estamos alejados de Dios. Entonces Él tiene misericordia
conmueve pues de nosotros, nos deja claro en libertad y estamos tomando de repente malas decisiones. Eso está declarando ¿quién? Dios, el Señor. Es posible que sintamos gran dolor, hermanos, frustración, desánimo, o incluso que hablemos negativamente de quienes se han alejado de Dios. Bueno, sin embargo, Dios nos recuerda aquí que no deja de acordarse de ellos, que son objeto de su más tierna compasión y anhelo. Miren, hermanos, ahí en la Biblia se está haciendo ver Dios, cuán misericordioso, amoroso es Dios. No nos abandona, pues, hermanos. Él sigue haciendo su trabajo de recuperarnos, de que estemos completamente con Él y que vivamos eternamente con Él. Ese es el anhelo, el deseo de Dios, pues, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice, no, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nos deja en libertad, hermanos. Para que todo aquel que crea en Él, que crea en Él, tenga vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Cree en Jesucristo, ¿no? Tiene vida eterna. Pero ¿qué pasa con el que no cree? Como nos deja en libertad, uno puede no creer, pues no va a forzar a Dios. Entonces está condenado ya, pues, ¿no? Desea fervientemente que vuelvan a Él y siente gran misericordia por Él. ¿Qué te hace sentir esta respuesta de Dios por el descarrío de su pueblo con respecto a aquellos que conoces y que se han alejado del Señor? Entonces ahora pensemos, ¿no? En las personas que se han apartado de nuestra iglesia. ¿No está? ¿Qué piensas tú, hermano? ¿Qué piensas? ¿Cómo te desafía o te anima esto? ¿Cómo te desafía o te anima esto? ¿Alguna respuesta, hermanos, de parte de ustedes? ¿Qué hacer, a ver, con los hermanos que se han alejado de la iglesia? ¿Qué hacer? Hay un programa de la iglesia, digo, aquí en este mes tenemos un programa para recuperar, es un programa especial para ellos. La iglesia tiene que estar preparada para eso. Ahora, ¿tú qué vas a hacer frente a este programa que la iglesia tiene, no? O se puede hacer no necesariamente en este programa. Todos los días son oportunidades para hacer esto, hermanos. ¿Qué hacer con los hermanos que se han alejado? ¿Qué hacer? Hoy, ¿qué hacer, digamos? Tú sabes quién, algún hermano que se ha alejado. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es como tu pensamiento, no? ¿Qué hacer? Esa es la pregunta, ¿no? Ahí está la pregunta. ¿Qué te hace sentir esta respuesta de Dios? Miren, Dios misericordioso, que insiste e insiste por el descarrío de su pueblo, ¿no? Con respecto a aquellos que conoces. Ahora no está hablando con los que conocemos, que se han descarriado y que se han alejado del Señor. ¿Cómo te desafía o te anima esto? A ver, Hermano hermano, hermano. justo, Sí, por favor. bueno, esto nos desafía a seguir teniendo esperanza, a seguir orando, a seguir visitando, a seguir haciendo llamados, porque el Señor es quien tiene allí finalmente, bueno, la persona sí finalmente tiene la decisión, porque cuando ya no quiere escuchar la voz, cuando ya no quiere y ya no quiere escuchar al Espíritu Santo, ya no hay vuelta. Pero mientras todavía sí, hay que seguir orando, como dije antes, y haciendo lo que se pueda por aquellas personas, pero siempre con amor, mis hermanos, porque eso es lo que más, aquí vemos que el Señor habla acerca de eso. Este es mi hijo amado. Él amaba a Efraín a pesar de que estaba alejado, a pesar de que estaba en todas esas cosas. Muy bien. Sí, pues, hermana Mónica, usted es un ejemplo, ¿no? De cómo los hermanos han persistido en la oración, han orado sin cesar, y eso se ha enterado usted, ¿no? Y usted ha vuelto, y ahí está el fruto, ¿no? De la oración, de la intercesión. Sí, hay casos así. Yo recuerdo cuando entré a la iglesia, ¿no? Ah, había un hermano muy consagrado a Dios y decía, ¿y dónde está su esposa? Entonces no me querían decir nada y así, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? Que él lo abandonó, pues a su esposo, ¿no? Se fue con otra persona, bueno, ya el asunto es ese, ¿no?
y que tampoco con esa otra persona creo que está bien. Al final, o sea, mi pensamiento de mí cuando entré el primer amor de Dios, no decía, pero logré, me enteré que tenía una pensión, ¿no? Un restaurante, bueno, algo así. Y lo visité en ese tiempo, todavía había cassette, ¿no? Del pastor Bullón, sus mensajes le llevaba y todo eso me hablaba. Y ya, bueno, porque en realidad la hermandad, al ver esa realidad, le habían hecho una tierrita, como quien dice, ya lo han enterrado, no, no querían saber ya nada con ella, nadie, ya. Eso es lo que vi, porque a mí nadie me quería decir, no, las cosas así como eran. Y yo, bueno, continué ahí, pero esa hermana después volvió a la iglesia, volvió ahí, incluso estuvo con su propio esposo, sí, pero cualquiera que lo viera al final, pues era una santa, pues porque trabajaba en la iglesia, limpiaba el piso, todo así, lo dejaba brillante, era la tesorera y tantas cosas, ¿no? Que servía a Dios. Debe seguir viviendo todavía, no sé, o de repente ha descansado, porque su esposo ya descansó. Pero eso es lo que veo que, hermanos, no, a veces cuando estás en un grupo también vas y dices, no, ya hemos visto a ese hermano, me dice, ¿no? ¿Para qué ya? No, ya, no, ya, no. ¿Para qué vamos a ir? Ya, no, ya. Entonces digo, pero no sé, siempre a veces uno piensa, ¿no? De que, bueno, hay que seguir, persistir, ¿no? Eh, Orando por lo menos. Y Dios, pues, hace milagros, ¿no? Hermanos, aquí el espíritu de profecía aclara este punto también, ¿no? Y miren lo que dice aquí. ¿Qué piensan acerca de Cristo? A ver, tú hermano que estás en esta sala, que estás en esta sala, hermano, hermana, ¿qué piensas acerca de Cristo? ¿No? ¿Qué significado tiene para usted, hermano, hermana, Cristo, ¿no? Y aquí dice, la fe de usted, hermano, hermana, la fe de usted, se centra en Él como redentor, o sea, te estás centrando, nos está preguntando, ¿no? Nos estamos centrando en Él como nuestro redentor, como que Él nos ha comprado, nos ha salvado. ¿Ah? ¿Cree que los salva del pecado y les imputa su justicia? ¿Creemos realmente que Él nos está salvando del pecado? ¿Crees? Y que Él nos está regalando su justicia y nos está haciendo justos delante de Dios, que Dios nos está mirando sin ningún pecado. ¿Crees en eso? ¿Crees? Son preguntas que está haciéndonos aquí el espíritu de profecía. Y aquí dice el comentario, ¿no? Y esta es la condenación. Bueno, esta es la palabra de Dios, ¿no? Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hermanos, eso es lo que también menciona, ¿no? Cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces, el Señor no ha venido a condenar, sino ha venido a salvar. Pero ¿por qué una persona rechaza, ¿no? La luz, dice, ¿no? Y entonces rechaza uno la luz porque quiere pues la oscuridad, quiere seguir pecando. No, 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 ese es mi pecadito, nadie me puede quitar, como quien dice, ¿no? Entonces la condenación está allí, ¿no? La luz es Jesús y no lo quiere la luz, no, porque le va a hacer ver el pecadito que está haciendo, podemos estar haciendo escondidos. Entonces, no, 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 no. Entonces, y rechazan pues así la luz y prefieren vivir en las tinieblas. Por eso dice, y esta es la condenación, y uno se condena así, que la luz vino al mundo, que es Jesús, ¿no? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Ah? Ellos no acudieron a la luz por temor a que sus obras fueran reprobadas. Ah, ¿qué les parece, no? Esta es la postura que adoptan muchos. Podríamos estar adoptando esa postura, hermanos, ¿no? No queremos consagrarnos completamente a Dios. No, está bien, yo puedo hacer estas cosas, sí, pero no. Y así, ¿no? Eh, Sus nombres están en los libros de la iglesia. Mira, lo que estoy comentando justamente eso, ¿no? Nuestros nombres están en el libro de la iglesia, de nosotros que estamos en esta seguramente. Participan de muchas de las ceremonias.
pero no aman la verdad. Ese es el problema. Amamos la verdad, hermanos. Se conforman con estar a la puerta, dice. No se esfuerzan por entrar a la presencia de Cristo a fin de compartir con Él la gloria de su vida real. O sea, uno no quiere dar ese paso, ¿no? Realmente de consagrarse a Dios completamente, ¿no? Tus caracteres no armonizan con la verdad. De ahí que podemos conocer, hermanos, pongo como ejemplo esto, conocemos de repente, podríamos conocer todo lo que es espíritu de profecía. Podemos estar comiendo todo vegetariano, todo lo que dice, ¿no? Practicar todo eso, ¿no? Todos sus libros de espíritu profesor lo leemos, conocemos todo, lo podemos predicar, somos lo máximo en el trabajo, en todo, ¿no? En todo pero tenemos un terrible carácter. Y cuando la gente ve nuestro carácter en el trabajo, en la vecindad, en la iglesia, dice, o la gente que ve, y dice, ah, esta persona pertenece a esa iglesia, ah, yo no jamás asistiría a esa iglesia, te dice, jamás asistiría a esta iglesia. Esa persona es así y todavía es líder. No, 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 no. La gente dice así, pues no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando pues ahí, hermanos? Que uno no está dando ese paso pues de rendirse a Dios. Uno quiere hacer su vida con sus conocimientos, se enaltece, ¿no? eh, se ensoberbece, ¿no? Sus caracteres no armonizan pues con la verdad, o sea, no está practicando, conoce la teoría, pero no lo practica, pues, o sea, en realidad tampoco esa práctica, hermanos, uno lo puede hacer por sí mismo, ¿no? Pablo tenía ese problema, ¿no? Pero él se rindió y mirando a Cristo su vida fue transformada. Ya no vivo yo, dice, ¿no? Ya no estaba hablando de su conocimiento y tantas cosas, ¿no? Sino Cristo vive en mí, ¿no? Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, llegar a humillarse, pues, hermanos, ¿no? Si estoy mal y me estoy dando cuenta que estoy mal, mi carácter, mi impaciencia, no sé qué rasgos hay Entonces, pedirle a Dios, rogarle, pues, Señor, estoy mal. Si Dios me está haciendo dar cuenta, ¿no? Tus caracteres, dice, no armonizan con la verdad. Ese es el problema. No poseen la fe que obra por el amor, ¿no? Y purifica el alma, ¿no? Hay que meditar bastante en él. Su lenguaje impropio, dice, sus conjeturas malévolas, eso no, estás en la iglesia, pero hablas con doble sentido, con tus bromas o chistes, o bueno, por decir que yo estoy así, ¿no? Entonces, sus acciones deshonestas arrojan una sombra que oscurece todo su camino. Ahí me estoy metiendo de repente en la política, discutiendo acá, insultando al contendor y aquí aquello. Entonces, eh, hermanos, es la gente que nos escucha hablar, ya nos ve, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué cosas realmente hay en nuestro corazón? ¿Está Cristo o quién está? La fe de estos, la fe de estos zozobra en medio de tinieblas de vergüenza y sienten que se han separado de Cristo. ¿Mm? Hay un aguijón en la conciencia, claro, no creo que no haya eso, ¿no? Porque ese aguijón dice, estás mal, a no ser que ya esté duro completamente, no duro, que el corazón esté tan duro y ya sea insensible, ¿no? Ya, entonces ya no. Hay un aguijón en la conciencia, una condenación en la vida. ¿Qué más dice aquí? Abrigan hasta el deseo de ocultarse de Dios. No. La luz ha llegado al mundo, pero ellos amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras son perversas. Eso está hablando, hermanos, para nosotros, para la iglesia adventista, para nosotros los que decimos creer en Dios, para el mensaje es para nosotros. Para las personas que no conocen la Biblia todavía hay, ¿no? Misericordia, tantas cosas, hermanos, ¿no? Porque no conocen, pues, ¿no? Por eso hacen mal, pero nosotros conocemos. Y si estamos haciendo mal es porque con conocimiento estamos haciendo eso, ¿no? Ha llegado el tiempo en que debemos creer en Cristo por nuestro interés eterno.
Ahora, ¿cómo vamos a vivir eternamente con Dios si yo tengo mi pecadito escondido por acá, mis gustos y así? ¿Cómo pienso vivir eternamente? No voy a generar problemas como estoy generando problemas aquí en esta tierra, siendo hermano, siendo anciano de iglesia, siendo pastor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice aquí. O sea, Él es el que puede perdonarnos. Él ha dicho, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Los que acudan al Señor con fe recibirán un divino principio de santidad que gobernará el alma, iluminará el entendimiento y cautivará los afectos. Así que, hermanos, es para volverse a Dios ahora en esta sala, nosotros, si estamos reflexionando, hermanos, dice aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Acaso no es, hermanos, cansado el estar andando lejos del Señor? Oh, a medias seguir al Señor, pero por muy pequeñito que estamos, o sea, o el pecado que estemos escondiendo, entonces eso es lo que nos hace cansar y tantas cosas, ¿no? Entonces nos está llamando Dios ahora, hoy día. ¿Qué invitación? Dice, ¿qué invitación es esta, no? Esta fue la invitación que el Señor le hizo, por ejemplo, a Enoch. Miren, a Enoch, antes que el diluvio fuera destruido por el diluvio. Ya viene, pues, hermanos, así como el diluvio. Si fue inundado con agua, ahora viene el diluvio, hermanos, pero con fuego. Van a ser quemados todas las casas, todo se va a quemar. ¿Ya? Fuego, va a llover fuego, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Pedro, ¿no? Entonces, y Enoch vivía antes del diluvio. ¿Y qué pasó con Enoch, hermanos? ¿No? Cristo era el Salvador de Enoch y también el nuestro, pues ahora, hermanos. Y por su poder, a pesar de la corrupción que reinaba en su época, como ahora hay corrupción, perfeccionó pues un carácter cristiano. Ahí está, Enoch tenía pues un carácter cristiano, aunque Cristo no había venido todavía, pero sin embargo ahí está las profecías, ¿no? Y eso es lo que espera de nosotros ahora, ¿no? La voz que nos dice, el que me sigue nunca andará en tinieblas. Si seguimos al Señor, dice, nunca vamos a andar en tinieblas. Transmitió el mismo mensaje a Enoch, dice, ¿no? Y le aseguró que si seguía al Salvador, jamás andaría en las tinieblas de la ignorancia. El Señor instruyó a Enoch y lo hizo su atalaya. Fue su instrumento, pues, de Dios en ese tiempo. Fue un testigo fiel de Dios, hermano. Y eso quiere Dios que seamos ahora también. Nosotros somos los Enoch modernos. Seamos testigos fieles de Dios. Advirtió a los habitantes del mundo antiguo que no siguieran el ejemplo de los devotos de Caín. ¿Quiénes son los devotos de Caín, hermanos? Los devotos de Caín dicen, no, saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Hacen lo que ellos quieren, lo que piensan, sino que sirvieran pues al Dios viviente. No seamos devotos de Caín, seamos más bien como Abel, obedientes, aunque Caín lo mató a Abel, ¿no? Pero no hay ningún problema. La muerte también es una victoria. Que Dios los bendiga, hermanos. Si hay alguna pregunta o un comentario, bienvenido, hermanos. Si no, nos despedimos, pues, hermanos. Hermana Mónica, por favor, despídenos con una oración. Amén. Vamos a orar, hermanitos. Bendito Padre Celestial, Señor, nuevamente le damos gracias, Padre amado, por todas sus bendiciones y sus cuidados, y especialmente a esta hora, mi Señor, por el pan que usted nos ha dado, Padre bendito. Le queremos suplicar, mi Señor, que su palabra llegue a vida en nuestro corazón, que podamos tener ese mismo amor que usted tuvo por nosotros, que tiene por nosotros, mi Señor, que también nosotros podamos tenerlo por aquellos hermanitos, hermanitas, por nuestros hijos, mi Señor, que se han alejado de sus caminos. Que nuestro clamor llegue hasta su trono de gracia, mi Señor Santo, que usted toque sus corazones, mi Señor, esos que se han ido endureciendo con el tiempo, Padre bendito. Siga teniendo misericordia, se lo rogamos, Padre amado. Mi Señor, le suplicamos que no nos cansemos, mi Señor. Le suplicamos que usted nos ayude y ponga en nuestro corazón ese deseo de ir a aquellas personas que ya no están, mi Señor,
para rescatarlos también. Úsenos, Padre bendito, como instrumento en sus manos para hablarles a nuestros hijos, Señor. Te lo ruego. Le imploro, mi Señor, que su Santo Espíritu nos acompañe hasta ahora, que ponga en nosotros palabras dulces, mi Señor, para llegar a las personas, Padre bendito. Úsenos como instrumento en sus manos, se lo suplicamos, para honra y gloria de su nombre. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén, amén, Padre. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Y hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.